Hola a todos. Bienvenidos a movilizar el conocimiento en emergencias con cuidado e intención. Si se imaginan qué es lo que quiere decir, bueno, vamos a dar información sobre un grupo diverso de organizaciones de investigación y de iniciativas para dar respuesta de forma equitativa al COVID. Yo soy Nasrin Chesani. Les quiero además avisar de que disponemos de interpretación simultánea en español, francés e inglés. Si desean escuchar esta intervención en otro idioma, mm, les pido por favor que hagan clic en el icono con forma de globo terráqueo de abajo y elijan el idioma que quieren escuchar. Si tienen algún problema, coloquen su comentario en el chat y alguien se encargará de ayudarles. Debajo de la pantalla, en la parte baja, disponen de un botón para chatear donde pueden hacer comentarios. Si desean hacer preguntas a los panelistas, disponen de la sección preguntas y respuestas también en la parte baja y pueden plantear ahí sus preguntas. Sin más, les voy a dar alguna información de lo que estamos aquí. Este webinar celebra el lanzamiento de un boletín especial, pero lo más importante son las historias que vamos a compartir, que viene del programa de respuestas al COVID para la equidad, que está apoyado por el Centro Internacional de Investigación del Desarrollo, IDCR, en Canadá. Hoy tendremos a 4 de los autores de este boletín que nos hablará de aspectos clave de las respuestas a la pandemia del COVID y veremos cuáles son las respuestas o las lecciones que podemos aprender de estas respuestas en crear. Tal vez quieran explorar algunas otras ideas. Usen para ello las preguntas y respuestas. Voy a además presentar a Andrea Ordóñez Llanos, directora de Southern Voice, y James Georgalakis, director de Evidence e Impact. Andrea Ordóñez es la directora ejecutiva de Southern Voice, una red de más de 60 think tanks o grupos de expertos del mundo. Es economista por formación y previamente ha hecho investigación, ha sido directora de investigación en el Grupo Faro. James Georgalakis es el director de Evidencias e Impacto del Instituto de Desarrollo. Es líder del programa CORE, COVID Responses for Equity, respuestas para el COVID para la equidad. Y les dejo con ellos. Muchas gracias, Nasrin. Voy a empezar con em, algunas ideas sobre el pasado de esta historia y después Andrea hablará un poco más sobre lo que hemos descubierto en este proceso. Primero voy a explicar bueno, IDS Bulletin es una revista de acceso libre y cada número está dedicado a un tema en especial. Lo que queremos es contar la historia de una red de investigación especial o un programa en especial. Invitamos a personas como editores invitados. La revista tiene la mayor proporción de autores del sur global y cada número es prácticamente una colaboración, una coproducción, es un codesarrollo del concepto que se trata en el número. El programa CORE, que apoya IDS, programa de respuestas al COVID para la equidad, ha colaborado en este boletín. Ha sido una inversión de 3 años que ha financiado 20 proyectos que abarcan 42 países. Empezó por movilizar muy rápidamente
para garantizar que había investigación liderada por grupos presentes en el sur y para generar conocimientos a largo plazo. Esta cohorte de investigadores que conoceréis hoy han creado colaboraciones a largo plazo que ya existían entre IDS y el Sur Global. IDS aquí venía a apoyar el programa como un todo, a intentar maximizar los aprendizajes generados a lo largo del programa y para ver cómo podríamos apoyar a cada proyecto. Esto ha incluido muchas evidencias de diferentes proyectos, eventos de aprendizaje, foros globales y documentación de los cambios que han surgido de los diferentes proyectos. Se puede visitar la página web de CORE. No sé si alguien puede colocar en el chat ahora la URL, la página web. Reconocimos que era una oportunidad fantástica hacia el final del programa documentar el aprendizaje a lo largo del mecanismo de respuesta rápida a emergencias. Las organizaciones líderes y sus socios hicieron un gran trabajo a la hora de recoger sus aprendizajes. Creamos una plataforma en la que podíamos explorar este mecanismo. Así que pedimos reflexiones de los equipos de investigación de la integración de acción rápida para ver cómo se había puesto en práctica la política a lo largo de la pandemia. Y recibimos muchísimas respuestas y conseguimos publicar 8 artículos. Aquí en la diapositiva tienen todas las contribuciones. Además, este es un número especial en el que todos los autores son del sur global, excepto yo, que soy la única persona que está involucrado en la producción y en la escritura de estos artículos y que está en el norte. En IDS consideramos que era muy importante ofrecer a los autores la oportunidad de que enviasen sus artículos en el idioma que quisiesen. Así que tradujimos el contenido para que fuese accesible en todas las regiones. Así que intentamos evitar las barreras tradicionales con las publicaciones científicas o publicaciones de investigación. Así que consultad esta publicación después del evento de hoy, ya que es muy interesante. Y paso la palabra a Andrea. Muchas gracias, James. Muchas gracias a IDS también por invitarme a la presentación de este boletín. Ha sido una experiencia muy interesante, ya que hay mucho que aprender de las organizaciones involucradas en este proceso. Y brevemente voy a hablar de los grupos de ideas que queríamos explorar con mayor profundidad. Así que después de la presentación podréis escuchar más durante el panel a los expertos que realizaron estos estudios durante la crisis del COVID. El primer gran paquete de ideas que queríamos explorar es dar la preparación de las instituciones para implementar investigación durante la COVID. Y esto se debía a que queríamos no tener una lente centrada solo en proyectos. Sabemos que en temas de desarrollo siempre solemos centrarnos en proyectos y después estos
ciclos de proyectos acaban guiando nuestro trabajo. Sabemos que nuestro éxito no solo depende de la estructura del programa o de cómo está planeado el proyecto. Por ello, pedimos a nuestros compañeros que reflexionasen sobre cómo estaban nuestras instituciones, qué capacidad tenían, qué es lo que estaba detrás de las instituciones y qué les permitiría responder a su contexto. Esto se deja ver a través de los diferentes estudios de caso y, de hecho, esta preparación de las instituciones es crítica. Es un conjunto de experiencias, de redes, de capacidad que además necesita la capacidad de aprovechar rápidamente los activos que tienen las instituciones y movilizarlos cuando surgen las oportunidades. Lo principal aquí era mirar más allá del proyecto. Y como decía antes, hemos trabajado a lo largo de proyectos y el éxito de la actividad o de las acciones que implementaríamos tendrían que ir mucho más allá que el proyecto. Y es aquí donde las instituciones en las que se incluyen estos proyectos se ven involucradas. Pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente pregunta a la que queríamos explorar era cómo entendemos y cómo identifican las organizaciones cuál es el conocimiento adecuado para responder a crisis como en este caso la del COVID. Así que intentamos entender que hay diferentes metodologías diferentes, diferentes enfoques que estaban llevando a cabo equipos de investigación y tuvimos que ver cómo hacer relevante este conocimiento para dar respuesta a la crisis o a eventos como el COVID o cualquier otro evento que pueda surgir en el futuro. Y lo que descubrimos en el proceso es que en todas las metodologías, todos los enfoques, hubo un énfasis clave en recoger o recolectar conocimiento. Se trataba de apoyar el cambio y estar disponibles para adaptarse, recoger ideas y sugerencias para la comunidad y además queriéndose adaptar a su enfoque y la investigación en sí. Otra de las cosas que también vimos en los estudios de caso era el conocimiento local, muy específico en relación al contexto. Y vimos cómo estas organizaciones estaban muy bien posicionadas para desarrollar este tipo de conocimiento y intentar cambiar algunas ideas preconcebidas que necesariamente no eran útiles o aplicables en este contexto. El tercer aspecto que queríamos explorar era cómo estaban realizando las organizaciones el trabajo de traducción, de la investigación, de capacidad intelectual, etcétera, y transformarlo en cambio real. Y es aquí donde identificamos que las organizaciones
really embedding the objective of change and of Tenían incluido getting el objetivo del actors from cambio the y early el politics, as I was trabajo con actores saying desde before. So this is momentos muy iniciales. this the use of the evidence of the knowledge that Y was el uso de la behind the evidencia, del project conocimiento que was se not estaba left produciendo en el to the proyecto afterthought to the research process, but it was no really se estaba dejando para el part proceso de investigación, of sino all que these formaba initiatives. parte I was de very todas estas embedded iniciativas. in the engagement was a part of the research process itself. El estar, But el we know that we were doing compromiso this work formaba in a parte time de of este proceso. crisis, in a Esto time sabíamos que lo estábamos realizando en un where momento de crisis, for many people en probably un momento en el que para research was muchas not personas the top probablemente la of the investigación agenda, no era where lo prioritario. we were all experiencing Nos enfrentábamos todos an individual crisis a with una COVID crisis at that time, individual durante el we COVID saw también. many approaches that were Y taken vimos muchos throughout the enfoques projects that were diferentes en los proyectos taking this into consideration and adding que this tenía esto sense en of cuenta y que care and respect añadía to the esta process. lente There was a de very strong cuidado y emphasis in a respeto, lot of the respeto durante el initiatives proceso. to make sure that this research was taking this into consideration, taking Y quisimos into asegurar que esto se consideration tenía en cuenta durante crisis la like, for investigación, example, que se tenía en cuenta el workers that were losing their job, crisis, por ejemplo, so en la que it's not teníamos, las maybe crisis a las que se the enfrentaban workers, los it's them losing trabajadores que estaban perdiendo su their trabajo. livelihood No opportunities. es decir, estaban perdiendo And su we oportunidad de saw ganarse la also that vida. También these vimos these processes que required estos procesos lots requerían of flexibility and mucha agility flexibilidad, and agilidad, willingness again to mucha adapt voluntad to the needs of a de variety of stakeholders adaptarse that a las we necesidades de were los de las diferentes partes interesadas in the case studies we're working with. So these eh, are mm, just the general en los themes that equipos con we los que were trabajaban estos exploring in the equipos de course, and investigación. the stories and the case studies are all very rich and Los full estudios de of caso y las content, as historias previous son mentioned. So muy in ricos the next en part of the contenido panel, y en la Ilse will be siguiente parte del for panel you to all get more in-depth podréis tener exposure to una some of these idea case más studies and to see profunda de what estos carried forward. It was indeed really estudios de caso y el trabajo a very rich realizado. an experience to Fue realmente learn una from all these. experiencia muy enriquecedora. Muchas gracias. Super. Thank you so much, James and Gracias, Andrea, for James y that Andrea, background, but also por for darnos explaining how este all the lovely experiences from across the countries punto de added together to partida unify y que so nos much permite ver similarities cómo about what are las happening here experiencias de todos and los what are the opportunities países that se allow han for some of these responses to interligado occur. para And permitir que se diesen algunas de estas now for respuestas. Y to ahora dive into vamos a those entrar ya más experiences en detalle, por lo menos en specifically. 4 de So if I estas could ask our experiencias. hosts to turn on their videos while Así que voy a introducing our pedir participants, that a would be los great. compañeros que So, activen sus vídeos mientras les joining us presento. today Hoy are Ana tendremos Carolina a Ogando, who Ana is a research Carolina coordinator Ogando, and women in formal employment with coordinador de Organizing or investigación WIEGO. en Since Globalizing and joining WIEGO in Organizing, Viego. 2012, she has worked Desde closely unirse with a leaders Viego en in sustainability 2012, and ha environmental sharing trabajado and de capacity building cerca in member con areas to demonstrate recolectores de sustainability basura en Belo awareness Horizonte, Brasil, and en occupational la safety. Ana creación Carolina will de share key habilidades, de aspects of her capacidades project with the en informal economy organizaciones to bridge centradas research en interests and academic aumentar la development conciencia del with género. COVID-19 on worker livelihoods. También ha llevado a Our cabo next panelist is Carlos investigación Magoo, and he's a professor cualitativo of economics and sobre also la research fellow at the Global crisis del Research COVID. Network Partnership for Ramos Sustainable Magubu, Universities profesor de at Laval economía University in Canada and Stellenbosch University in South Africa. Ramos will en share la his experiences Universidad with Laval stakeholders en who Canadá y experience the role Stellenbosch of risk-based economic University modeling en África to del Sur. estimate
ha realizado modelos económicos para estimar el impacto económico en Zimbabue de la crisis del COVID-19. La tercera panelista es Helani Galpaya, CEO del LIRNE Asia en Sri Lanka, un grupo de expertos pro pobres y pro mercado. Se involucra en el discurso público sobre temas políticos relacionados con la digitalización y el desarrollo. En Sri Lanka hubo una pandemia global unida a una crisis económica en el país y en su investigación se centró en aspectos clave. Por último, tendremos a Matías Bianchi, director de Asuntos del Sur, un grupo de expertos basado en Argentina que promueve sociedades inclusivas, iguales y democráticas en América Latina. Coordina dos consorcios, Colabora.lat, que diseña modelos de gobernanza colaborativa para democracias postpandémicas, y CILA, Cities in Action, que trabaja para desarrollar la infraestructura cívica en ciudades que buscan alcanzar los objetivos de desarrollo global. Matías tiene un MSc, un máster en ciencias de la Universidad de Oxford y un doctorado en ciencias políticas de Sciences Po de París. Aquí vamos a unir muchas historias. La crisis de la crisis del COVID nos ha permitido sintetizar rápidamente evidencias y me pregunto si podría empezar el debate pidiendo a que todos nos diesen un poco la idea de cómo organizar o cómo respondieron estas organizaciones a la COVID y cómo se les permitió responder. Cómo afectó a las relaciones preexistentes, a la confianza, ¿qué es lo que permitió a vuestras organizaciones responder? Tal vez voy a empezar con Ana Carolina en términos de Viego y cómo se desplegaron los recursos de forma rápida en este contexto. Me gustaría que nos hablases, que, como dices en tu investigación, sobre los enfoques no destructivos. Gracias a Nasrin y gracias a Andrea y James. Esta es una pregunta muy importante sobre la que reflexionar. Para Wigo ha sido muy importante poder realizar investigación y lo que ha permitido realizar el estudio es la relación a lo largo de las zonas en las que trabajamos con las organizaciones. Y esta conexión con organizaciones de trabajadores son los que han permitido a Diego y sus colaboradores a crear un mapa de las fragilidades en el momento, mapear el contexto político y entender el impacto multidimensional en los diferentes grupos sectoriales en estas ciudades. Esta inteligencia, esta información, es un proceso que fue o que estuvo directamente dirigido a crear información altamente contextualizada para poder dar respuesta a la demanda del público. Y por otro lado, la preparación de las instituciones previa de otras iniciativas de investigación multiciudades, multisectorial, pero incluso lo que habíamos bebido de estas experiencias es que había algo muy crítico en el momento que nos llevaba a todos a pensar muy cuidadosamente, ya que era un momento en el que había muchísima pérdida, muchísimo miedo y lo importante fueron la relación de confianza y el basarse en experiencias de investigación previas. Los colaboradores además nos ayudaron a validar los datos que obtuvimos. Muchas gracias. Esto nos da la idea de la importancia de la inclusividad. Creo que esta es una explicación muy importante de por qué es tan crítica la confianza en estas relaciones que te han permitido proceder de la forma que has procedido. A ver si
Tal vez vamos a pasar ahora a Halani. ¿Qué es lo que permitió a tu organización realizar esta investigación? Hemos hablado también de los medios y nos gustaría saber qué importancia tuvieron los medios en vuestra investigación. Muchas gracias. Espero que me estéis viendo y que me escuchéis. Creo que lo que ha dicho Ana Carolina se aplica también a nosotros, pero en lo que se refiere a los medios de comunicación, diría que los medios, o cuando alguien de la región, incluido en Sri Lanka, respetamos sus plazos, compartimos datos y no le decimos, bueno, espera hasta que acabe el artículo. Tenemos una larga historia de relación de colaboración y confianza con los medios de comunicación. Esto nos ayudó porque durante la pandemia del COVID fue una experiencia digital nueva y trabajábamos de forma digital, aunque nuestra intervención no era para nada digital. Eh, eh, Trabajábamos para la estructura de la educación, veíamos cómo los digital proporcionaba cambios por ejemplo, eh, el poder realizar bueno, pagos online. Por un lado tenemos los pagos, la confianza de los medios y el impacto en las personas. Con ejemplos específicos, yo diría que además hay que reconocer que en este tipo de crisis el conocimiento existente suficientemente bueno, porque no siempre tenemos datos maravillosos. Teníamos datos de 2 años antes, sabíamos que eran datos creíbles, aunque tal vez no estaban validados y tal vez estaban un poco desactualizados. La multidisciplinaridad, además, pasó a ser algo muy importante, la capacidad de reunir a los investigadores de ciencias sociales y otros, usar diarios electrónicos, otros métodos para poder analizar, por ejemplo, platos de comida en diferentes estatus socioeconómicos. Y esto requería una flexibilidad institucional en los contratos. Así que alguna flexibilidad provino de la administración, facilitando algunas contrataciones que no suelen ser procesos simples. Muchas gracias por esta contribución centrada en las personas y en las historias de las personas. Así que bien, muchas gracias por explicarnos que usasteis los datos que existían, que fuesen suficientemente buenos y avanzar con esto. Vamos a pasar ahora a Zimbabue y cómo nos permitió superar esta crisis del COVID. Sí, en el caso de Zimbabue, creo que lo más particular, lo más único de la preparación o de las organizaciones, bueno, fue que teníamos una historia larga de facilitar la colaboración y la interacción entre los investigadores, las partes interesadas y los políticos, los decisores. Por tanto, teníamos ya años de experiencia en ese tipo de proyectos y teníamos varios investigadores, unos 1.200 investigadores en unos 60 países en el sur global. O sea, esa preparación institucional pues ayudó a que fuese rápidamente desplegado un equipo de investigadores
en Zimbabue que, bueno, están muy comprometidos con las misiones de Zimbabue. El equipo, pues, colocó ciertos activos sobre la mesa en el contexto digital y en las relaciones de las que hablamos ahora. En cuanto al contexto, bueno, pues quedó muy claro que en la nueva situación en Zimbabue, pues había cambiado los políticos de la era post-Mugabe. Bueno, teníamos unos políticos, una toma de decisiones más centralizada y pero también se apreciaba las pruebas, las evidencias a la hora de tomar decisiones. O sea, que ha habido un cambio bastante interesante de la época anterior. El- la toma de decisiones políticas se hacía a nivel central, pero se tienen en consideración las pruebas a la hora de tomar decisiones. Y los oficiales del gobierno que informaban, informaban a los jefes de gabinete. Con muchos ya hicimos inversiones a largo plazo con esos investigadores. Los que nos abrieron el bueno, contacto en la universidad, en el gobierno, pues muchos de ellos habían sido estudiantes nuestros en la universidad. O sea, esas relaciones a largo plazo en las que habíamos invertido, bueno, pues nos abrieron la puerta del gabinete de gobierno. Ahora el contexto en las relaciones nos llevó a elegir, optar un enfoque de coproducción. O sea, cuando se trató de debatir la estrategia de participación. Por eso decidimos tener una colaboración con el gobierno. Estaba claro que teníamos que contar con el gobierno y con esas relaciones que habíamos establecido a largo plazo que nos abrirían las puertas a la hora de tener influencia sobre las decisiones. Esos son puntos sutiles en Zimbabue. O sea, es importante hablar de ese contexto y esas relaciones de confianza de largo plazo. Sí, es verdad, eso es lo que estoy oyendo todo el tiempo y es fascinante, bueno, oír hablar de esa red social que hace que se cree una relación de confianza y en este caso concreto a través de estudiantes. Y si pensamos, bueno, pues las relaciones y la capacidad de influir en diferentes situaciones. Matías, bueno, teniendo en cuenta lo que nos contaba Ramón sobre la colaboración que está que es central, fundamental a la hora de enfocar el trabajo durante la pandemia, ¿nos podías contar un poco mejor el trabajo que tú hacías, tu organización hacía y cómo consiguió colocarse en la mejor situación para dar respuesta a la pandemia? Hola, buenos días a todos. Y gracias a Andrea por haberme invitado para estar aquí. Tenemos una posición positiva. El ámbito de nuestro... nosotros tenemos un mecanismo de colaboración. Por tanto, ya estaba en los orígenes de nuestro proyecto el crear un grupo
de investigadores que colaborasen en el consorcio. O sea, para nosotros ya estaba en nuestro ADN y fue muy interesante porque desde el principio atajamos el problema y tuvimos un enfoque realista. O sea, fuimos realistas en los resultados de esa colaboración, pero también fuimos realistas en relación a los desafíos, las asimetrías, las distancias, hasta dónde podía llegar la colaboración en la pandemia. Y, y claro, cómo podíamos avanzar en nuestra agenda de colaboración y de investigación. Para en nuestra institución fuimos fundados de una forma que ya teníamos una configuración muy institucional. Desde hace muchos años trabajamos en diferentes lugares con varias configuraciones. O sea, cuando todos nos tuvimos a enfrentar a este desafío de lidiar con el consorcio y operarlo en una pandemia, pues ya estábamos acostumbrados a utilizar herramientas virtuales, digitales, entender el cansancio que crea y también cómo aplicar, bueno, pues la colaboración, como decían otros colaboradores, y siempre con un punto de vista realista. O sea, decidimos que nuestro comité para tomar decisiones pues tenía que estar desde el principio claro, el nombre del proyecto, las decisiones, la agenda, todo teníamos que tratarlo desde el principio, el intercambio de investigaciones, todo esto desde el primero. Tengo que decir que el apoyo de IDS fue fundamental, nos permitió, bueno, nosotros enviamos una propuesta al principio de la pandemia y empezamos a trabajar 4 o 5 meses después. Y ahí ya el tema era diferente. La flexibilidad que IDS tuvo fue fundamental para poder reajustar y reconectar todo lo que habíamos pensado. Y lo que lo que entendíamos en la gobernanza de nuestra investigación y de nuestro proyecto, pues vimos que tener esos diferentes niveles de colaboración, tanto para la toma de decisión de los investigadores, bueno, pues es fundamental. Entendimos, por ejemplo, que la producción y distribución de vacunas pues era algo fundamental y había diferentes capas de tomas de decisiones y eso al principio no lo vimos, no lo habíamos pensado. O sea, después el trabajar con nuestro consorcio y con IDS, bueno, pues nos dio tiempo a cambiar esa perspectiva porque vimos ahí que ya estábamos dentro de una red global de distribución de vacunas y ahora tenemos que hacerlo así. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, del tipo de circunstancias que nos encontramos. Y en cuanto al tema de la confianza, pues también fue importante cómo discutíamos internamente el tema de la confianza. Y lo siento si estoy mezclando las dos cosas, la agenda y el consorcio, pero es que la confianza fue fundamental durante la pandemia, incluso entre las investigaciones y el gobierno, datos, reacciones, y por tanto compartir experiencias de diferentes instituciones fue muy importante.
Y también destacamos, y lo escribimos en nuestro documento, en nuestro artículo, que que el dejar cierto grado de autonomía a los miembros también es muy importante, porque cuando diseñamos un proyecto, pedimos disculpas, no podemos interpretar, no nos llega el sonido. Y el capítulo entre Chile y Argentina, nuestros compañeros nos dijeron el nivel de participación de los gobiernos locales en la comunidad y en la toma de decisión es fundamental y queremos centrarnos en eso. Y nosotros conseguimos adaptar el programa y la agenda a eso. Y ahí tuvimos mejores resultados para nuestro proyecto. Esos son algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos y vimos que el diseño institucional nos permitía mejorar la calidad de la colaboración. Muchas gracias, Matías. La verdad es que te has pasado un poco de tiempo, pero era tan interesante lo que decías que no podía interrumpirte. Y además también has hablado de algunos de los temas que queríamos tocar a seguir, así que es casi una buena pasarela. Lo siento, no te preocupes, no porque has dicho, por ejemplo, que era importante ser pragmático e inclusivo y creo que eso es muy interesante. Es una lección que tenemos que extraer, que también hemos oído de parte de otros compañeros. Tener flexibilidad, porque una cosa está planeado, pero nos permite también ser ágiles si hay flexibilidad. Y creo que también eso es muy interesante lo que tú has dicho. Y también te has preguntado a ti mismo, ¿qué queremos decir cuando hablamos de confianza y confianza a qué nivel? Bueno, pues eso mismo vamos a utilizarlo para la siguiente pregunta. O sea, ¿cuáles fueron sus estrategias para involucrar a las personas y cómo trataron de los problemas de confianza y los problemas de poder que pueden haber cambiado a lo largo del tiempo de este proyecto y de la pandemia? Ramón, creo que tú ya has hablado de esto, así que me gustaría que empezaras tú, porque realmente en tu artículo destaca precisamente la complejidad de las estructuras de poder y cómo, bueno, pues consiguieron lidiar con eso. Ramos, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Como decía, la estrategia de involucración en Zimbabue fue, bueno, estaba enraizada en el gobierno muy fuertemente. Y eso estaba afectado porque la respuesta al COVID a nivel nacional estaba coordinada. Tenía un consejo de coordinación que informaba al gabinete para tomar decisiones. Así que nosotros decidimos utilizar un modelo de estrategia en el que todos participaban en la producción de recomendaciones políticas. Y en cuanto a las dinámicas de poder, lo que resultó bastante fascinante fue que ya habíamos construido esa confianza a lo largo de los años con los oficiales gubernamentales, trabajando con ellos o supervisándolos en la universidad. Pero en esa situación
Bueno, pues vimos que querían quizá coger una cierta posición. Por ejemplo, compañeros de agricultura decían, ¿cómo conseguimos más financiación? Y cuando hacías la simulación, veías que cuando le decíamos lo que tú quieres del proceso, lo que tú quieres coger, esto es lo que ocurre si hay más dinero, por ejemplo. Y otra capa muy fascinante que era cómo tratábamos a la comunidad de los donantes y la sociedad civil, porque estábamos muy enraizados en el gobierno y menos con la comunidad de donantes y la sociedad civil. En el caso de Zimbabue, lo interesante es que en la mayoría de los casos veíamos que el desarrollo, los investigadores de desarrollo interactúan más con la sociedad civil o lideran incluso a la comunidad de donantes para conseguir, bueno, que sus investigaciones acaben reflejadas en políticas. Pero en nuestro caso vimos que el gobierno fue el que, bueno, eh, trajo esa implicación con la sociedad civil y los donantes porque querían que ese trabajo que estaban coproduciendo también, bueno, pues tuviese resultados en la sociedad civil. O sea, fue una serie de coincidencias que en nuestro caso, bueno, pues era lo que el gobierno quería tener la contribución de los investigadores para una toma de decisiones eficiente y por parte de los políticos querían la aceptabilidad de todas las decisiones que estaban tomando. Y bueno, esa coincidencia en ese caso pues nos ayudó. Esa fue nuestra experiencia en el caso de Thank you, Ramos. Zimbabue. And tricky situations when you've got Gracias, evidence Ramón. trying to be used Bueno, politically es used for the research complicado use. cuando tienes una To prueba que se navigate quiere that, but utilizar a also nivel, the change, the quiere ser speed and the role instrumentalizada por el of gobierno. different Es perspectives. So complicado cuando it's tienes que really interesting to intentar, hear that. bueno, I'm pues wondering, lidiar con esa situación. I'm wondering if maybe I could ask Helani to ask to share a little Elani, bit of your puedo engagement preguntarte, puedo strategies. Like pedirte in también Bambuser, a que really nos diverse set cuentes un of poco la estrategia que utilizasteis actors and vosotros, stakeholders in Sri puesto Lanka, whether que, it bueno, en Sri continues to Lanka engage hay una across variedad social importante sectors. It continues. So would love to hear your de reflections situaciones, de on contextos strategies for y de engagement participantes. and ¿Cuáles fueron las obviously estrategias the de negotiation of compromiso y power también la and negociación de structures that poder must have come y la through that estructura experience. y de poder y de estructuras que sin duda surgieron? Sure. Elani, I guess two things. One, dos I would cosas. call sort of finding common ground and showing that there's common ground for Primero, multiple powerful people. What las really happened conclusiones. is as soon as the huge economic crisis hit and Sri Lanka Nosotros tuvimos una gran crisis económica y cuando llegó esa crisis económica transition from COVID into this huge, pasamos 24/7 debt. precisamente de All the la things that COVID a we una crisis económica did enorme not agree on were whether pensions y should be cut and state-owned enterprises should be reformed todas and las cosas en las etc. que los partidos políticos no se What we ponían de wanted acuerdo, at our time and showed en ese momento that there was surgieron common y lo ground que was agreeing intentamos on this hacer because it works. es I'm not sure whether this is altruism. The one common thing they agreed on is that lo único que people se need to be pusieron de taken care acuerdo of, right? es que So había que Netherlands tener showed that social algunas welfare is cosas common que había ground que to tener cuidado, o multiple sea, el points. bienestar social en este That caso. opened a lot of Y doors. It eso showed that this que could lo work. reflejaban So las that was encuestas first. nos abrió Second, bastantes the power puertas. structure when everyone Vimos una estructura cares de about this, papel and de at least poder politically pretends to care about this. Sudden y receptiveness to data, vimos anecdotal receptividad a evidence as los well as datos systematic porque evidence, los políticos engagement necesitaban esos datos y vieron que el pueblo strategy. Second, reaccionaba bien a cuanto insight los and políticos action together intentaban by the cuidarlos same o por lo person. menos What I mean fingían que by lo that hacían. is we En would segundo in most lugar, instances tell the
En la mayoría de las veces nosotros dábamos las malas noticias a los actores políticos antes de que fueran públicas. O sea, nosotros decíamos, vamos a mostrar esto, pero claro, si dejamos ver eso, si estábamos en mitad de una crisis y el Banco Mundial estaba reestructurando los fondos, pues si tenemos un evento, nosotros le decíamos, tenemos un evento público, están invitados, pero las noticias son estas, les dábamos tiempo para que lo digiriesen también. Y, y decíamos, estamos, bueno, viendo, revisando los beneficiarios, vamos a los sectores económicos más desfavorecidos que ni siquiera sabían que tenían que registrarse. Y nosotros llamábamos rápidamente al gobierno y decíamos, bueno, vean, la estrategia de comunicación no está funcionando y esto tienen que hacerlo mejor. O sea, nosotros todo el rato teníamos datos, les enseñábamos datos y nosotros primero les dábamos a ellos lo que estaba pasando y después lo sacábamos a la luz pública. Thanks so much for Creo que that, Anita. fue It was really importante. succinct, and I think Sí, the kind of the main gracias, points that Elani. I got from that is it's really important to O find sea, common values and que es common muy ground, and importante encontrar un it's a really territorio great común y feedback. valores And I think the comunes. second thing is Y we lo really want segundo to que saco align the de, people that have the most power and to make bueno, sure that they de really do conclusión es que no podemos feel like alinear a la que tiene you're their allies. So that's a el great poder, sino que message. hay que Thank you so much, Anita. intentar, bueno, And we're tratar going con to ellos go to como Ana se pueda. Carolina now. For Ana your Carolina, experiences that you en tu could share with us on your experiencia, ¿qué strategic puedes engagement. compartir con nosotros de la estrategia? Sí, creo que voy a intentar contar algunas de las estructuras de las ideas de cómo hacíamos estructuras y quiero hacerlo porque nosotros empiezan y acaban con nosotros. Nosotros hacemos mucha investigación y pensamos que es bueno, la forma de conseguir acción y la idea es que la acción tiene que ser más inclusiva para las organizaciones de trabajadores. A pesar de que tuvimos, bueno, pues los desafíos de la distancia física, bueno, siguieron los equipos haciendo el trabajo con mucho cuidado, con escucha activa durante toda la pandemia. Y la investigación, bueno, pues no estaba pensada para extraer información y divulgarla. No, la idea era que fuese visible para ellos. Y este tipo de compromiso es importante porque consigue hacer una interconexión entre toda la gente que está participando en esa investigación y también de encontrar los huecos que hay para apalancar el poder. Nosotros estuvimos muy guiados con los equipos locales para ver cuáles eran esos puntos y después vimos resultados múltiples que después diseminamos. O también dimos una respuesta rápida para apoyar a las organizaciones de trabajadores en los diferentes locales, o a nivel local, regional o nacional. Y así podemos tener, bueno, como conseguimos un poder que sea realmente accionable. Gracias, Ana Carolina. Bien, me encanta eso que has dicho de que la investigación es una herramienta de capacitación muy importante, pero que requiere acción. Matías, ¿podrías compartir con nosotros qué es tus pensamientos en cuanto a las dinámicas de poder y también si puedes contar un poco las estrategias de involucración, de compromiso que habéis utilizado? Perdón, no me llegaba el sonido, dice el orador. Para nosotros en el consorcio fue fundamental la autonomía
que dimos y el apoyo a la autonomía que dimos a nuestros trabajadores, eso les ayudó a adaptarse. Otra estrategia importante que utilizamos fue que fuimos muy cuidadosos con el tiempo, con el uso del tiempo. Queríamos que tuvieran que la estrategia de investigación, pues nosotros intentamos añadir valor a la investigación en lugar de que crear más puntos de interacción. Y nuestras estrategias fueron también intentar participar con otros actores. Intentamos adaptar nuestra investigación también, bueno, para cosas que pudieran parecer útiles para su propio trabajo. Por ejemplo, nos sumamos a Platen to Care, que está presente en toda América Latina, y para conectar en diferentes experiencias. O sea, la gente que participaba allí pudieran sentir que también tenían el beneficio de intercambiar experiencias y también a la hora de encontrar algunos elementos que la idea original que tenían era, bueno, pues de organizaciones multiinstitucionales y de varios niveles. Pedimos disculpas, no recibimos el sonido. Estos son incentivos que vemos dentro de nuestro consorcio, pero también con los actores que, bueno, también con nuestros investigadores. Es verdad, muy bien, casi me olvidaba del movimiento Flatten the Curve, aplanando la curva. Muchas gracias. Ahora podemos entrar en los otros puntos en los que yo quería entrar en este webinario. Todos sus países tuvieron el mismo tipo de crisis, pero las respuestas fueron diferentes. Y una parte de nuestra conversación trata de, bueno, ver cómo delocalizada fue esta respuesta y cómo se analizó el contexto y cómo fueron las relaciones con las partes interesadas. Matías ha empezado hablando un poco de esto porque decía que hicieron un trabajo de mapeo, pero ¿cómo fue la investigación, el trabajo de investigación que les ayudó en esa situación tan incierta, tan turbulenta? Quizá, Elani, puedes empezar tú contándonos cómo lo hicieron. No estoy segura de si esto es una respuesta para el proceso, pero la cuestión es que estaba ahí, fue rápido y estaba disponible. En un vacío en el que las personas no podían ir al campo y usar los datos existentes, personas que salían de los pueblos pensando que venía el inspector de salud en vez de investigadores. Así que esto forma parte del proceso de investigación en sí. Y sí, bien, primero, pues como he dicho antes, lo de
suficientemente bueno, no perfecto, como he dicho antes. Después de 2, 3 rondas de investigación con la financiación, llegamos a cerca de la perfección. Ya los estadistas estaban más contentos y movilizamos muy rápidamente em, con muestras muy pequeñas. 20 personas en un pueblo, por ejemplo. Y bueno, tal vez después de escuchar a mis compañeros vuelva a añadir algo más. Claro. Ana Carolina, si quieres añadir algo más. Bueno, yo espero que ayude a responder a la pregunta en lo que se refiere al proceso que llevó a resultados tangibles. El tipo de investigación también. Esta situación llevó a un tipo de investigación diferente, relevante para hacerlo rápido, que llevó a sí mismo a un proceso que fuese posible en una situación de este tipo. Así que no te sientas limitada en tu respuesta. El proceso, como he dicho antes, se basó en la coproducción y en entender el conocimiento. Y un elemento fundamental de ello fue dar sentido de forma colectiva a los investigadores o a los colaboradores que estaban en el campo. Y esto nos permitió responder rápidamente. Pero debido a que también habíamos creado esta escucha profunda durante el proceso, vimos que independientemente de lo que producísemos, teníamos que ser el testigo de las experiencias de los trabajadores. Y aquí lo que quiero decir sobre el proceso es que los trabajadores tienen que poder reflejarse en las historias que mostramos, independientemente del proceso, y que además que sean dueños de estos datos y que puedan participar en procesos de defensa de estas ideas para llevar más allá su demanda. Lo que fue único aquí es que en WeGo, en el equipo de investigación, entendimos que había que cambiar la dinámica, que todavía exigíamos rigor de investigación, pero entendíamos que era importante tener cuidado, pero que tenía que ser de forma ética y deliberada. Y esto fue muy importante en la pandemia o en momentos de crisis. ¿Cómo cambiamos algunas de nuestras orientaciones para que sea ético y que sea una respuesta? Esto es algo que esto es lo que me gustaría compartir. Gracias, Ana Carolina. Están surgiendo algunas palabras importantes en vuestras intervenciones, por ejemplo, como propiedad o sentirse propietario de los datos y el dar sentido de forma colectiva a lo que está sucediendo. Así que esto es muy importante en la recolección de datos. Si esto no refleja la realidad, tal vez no acabe por no traducirse en tanta fiabilidad de los datos. Además, la empatía, un aspecto muy importante en términos de compasión. Esto es muy importante cuando pensamos en investigación. No podemos pensar en algo que en su naturaleza es clínico. Y bueno, tenemos que usar el cuidado como una elección y además que sea ético. Matías, tal vez quieres elaborar algo de lo que entrar en más detalle en, por ejemplo, en el tipo de investigación, el proceso que ha permitido ser responsivo y durante la pandemia. Matías, ¿me escuchas?
Mi conexión no es muy buena hoy y no he escuchado tu pregunta. Sí, la verdad es que a veces perdemos tu sonido incluso, pero bueno, hemos conseguido darle sentido a lo que nos has dicho. ¿Querrías elaborar un poquito más, especialmente en lo que se refiere al tipo de investigación y procesos de investigación que han permitido una respuesta rápida, un mecanismo de respuesta rápida por parte de aquellos que toman las decisiones o los políticos para permitir avanzar? Así que nos gustaría saber más sobre tu experiencia y lo que has compartido en el artículo. Sí, una de las cosas que hicimos en el programa de investigación era que en la pandemia entendimos muy rápidamente que la investigación cualitativa que buscábamos iba a ser muy difícil. Así que uno de los miembros de nuestra investigación, que forma parte de una red de métodos mixtos muy especializado, nos permitió crear un debate con ellos de cómo en el contexto de estos retos a los que nos enfrentábamos, pensamos en cómo organizar grupos de foco, teniendo en cuenta el distanciamiento social, en la relación con el gobierno. Y aprendimos algunas cosas, algunas sugerencias que no solo compartimos en nuestro consorcio, sino que entre todos los miembros. Así que vimos que iba a ser difícil, diferente. Tuvimos que adaptar el enfoque en este contexto virtual sin crear la fatiga ni la distancia y nos dimos cuenta de que era muy útil y cada equipo lo usó en sus propios programas. En este tipo de diseño, en el que la flexibilidad es muy útil, nos permitió también aprender que al mismo tiempo tenemos que institucionalizar esta flexibilidad. La flexibilidad no debería ser vamos a hacer algo mientras nos enfrentamos al problema, sino que hay que... Ahora estoy, bueno, en papel de transferencia de conocimiento y estos dos elementos han sido cruciales para nosotros en el aprendizaje. Muchas gracias, Matías. Ramos, ¿quieres añadir algo más en base a tu experiencia? Tu experiencia fue un enfoque muy interesante, especialmente a través del modelado. Y sé que durante la pandemia fue hubo una gran controversia respecto al modelo económico y cómo responder y cómo dar respuesta a estos aspectos. Te paso la palabra, Ramos. Gracias. Una vez que establecimos el modelado económico como equipo, tuvimos claro que nos íbamos a centrar no solo en la metodología y los resultados, sino que todo el conocimiento o todo el proceso de conocimiento. Y esto suponía crear estas relaciones y, bueno, ver cómo los resultados se trasladarían a políticas.
Además, éramos muy conscientes de que los políticos, especialmente en las cuestiones de modelado económico, iniciamos algunas preocupaciones, incluyéndolos en el análisis en sí. Una vez más, teniendo en cuenta las inversiones a largo plazo que habíamos realizado. Además, enfatizamos interacciones continuas y el estar presentes en el campo, no solo entre aquellos que toman decisiones o los políticos. El distanciamiento social permitía respetar las distancias sociales y conseguimos esto. En términos de proceso, enfatizamos que no seguiríamos interactuando con los políticos y los consensos, sino que esto nos llevaría pues, más allá. Uno de los resultados tangibles de la coproducción fue que como investigadores surgieron dos propuestas de política. Y después de reunirnos, acabamos con 11 propuestas de política. Y esto contribuía a otras 11 consideraciones con sugerencias que no podíamos aceptar, donde nos decían que esto no daba respuesta a la naturaleza de la cuestión, que tendríamos que recomendar a algunos de los socios que podrían dar respuesta a algunas de las cuestiones que planteaban. Así que teníamos que tener en cuenta qué es lo que cada instrumento podría aportar. Y esto es lo que más importante me parece en términos de proceso. Muchas gracias. Esto es importante en la copropiedad y es muy importante a la hora de tener en cuenta lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Ya nos empezamos a quedar sin tiempo, así que os voy a plantear una pregunta y voy a pedir que respondáis con una respuesta. Visto lo que hemos aprendido hoy, ¿qué es lo que os da esperanza sobre cómo se puede usar el conocimiento para tener mejores acciones, para tener impacto en el ciudadano de a pie? Empezamos con Kalani. Dos cosas. Una, los think tanks que tienen pues que han llegado hasta Sri Lanka, que han trabajado muy bien y utilizando pruebas durante todos los procesos. Esto realmente ha cambiado. Ya no es algo interno. Y lo segundo es que a pesar de todas las campañas de desinformación que vemos, también vemos que hay mucha gente en su casa que se preocupa de las pruebas y que entra en las tecnologías digitales, intenta saber cuáles son las pruebas y los datos. Muchas gracias, Gelani. Bien, bien pensado, bien dicho. Matías. El micrófono lo tienes apagado, Matías. Sí,
Una frase. Van a ser 3. Go for it. En este momento en nuestros escritorios es lo que me da esperanza. Con los resultados de nuestro proyecto, estamos dando una formación de gobernación colaborativa y vamos a llevar al mejor proyecto a Buenos Aires y hemos tenido a 12 decisores de la región. Los hemos tenido una semana aquí con nosotros y están utilizando esas herramientas para mejorar sus gobiernos. Son abiertos y están deseosos de utilizar esas herramientas para mejorar su trabajo. Eso sí me da esperanza. Pues sí, eso es un desarrollo muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien empleadas esas 3 frases. What gives you hope? Ramos, sí, lo que me da esperanza es que el COVID-19 fue un ejemplo excelente de respuesta rápida. Creo que el proceso por el que pasamos es aplicable, replicable para todos los aspectos de las políticas económicas, porque en el alto nivel, los decisores de alto nivel apreciaron el proceso que realizamos. Y diría que la mayoría de los aspectos políticos económicos que normalmente requerirían respuestas rápidas y de contingencia. Y ahora ya tienen una herramienta a su disposición para poder hacerlo. En lugar de hacer una intervención que se disipe después de unas semanas. Creo que esta cohorte de actores políticos y partes implicadas en Zimbabue que ya pasaron por esta situación de coproducción y de modelo económico, pues ahora lo pueden utilizar. And last but not least, Ana Carolina. Ana Carolina, ¿qué es lo que te da esperanza? Gracias. Creo que es complicado responder después de mis 3 compañeros, pero lo que me da esperanza es saber que los procesos de investigación pueden dar visibilidad y hacer valiosos el conocimiento local y las soluciones. Y también los equipos multidisciplinarios nos dan una serie de habilidades que pueden ayudar rápidamente a resolver, dar respuesta a muchos problemas importantes en el mundo actual, complejo. Muchas gracias. Gracias a todos. Ha sido fascinante tenerlos aquí. Me gustaría que tuviéramos más tiempo para hablar, pero nos hemos quedado sin tiempo. Quizá tendremos que encontrar otras oportunidades para mantener esta conversación viva. Y me gustaría acabar con algunas reflexiones propias. Creo que lo que más he aprendido es que, bueno, durante la pandemia, pues vimos que hubo situaciones que hicieron persistir la desigualdad, pero también vimos que surgieron, como hemos oído aquí en este panel, en proyectos y formas de actuar que consiguieron triunfar. Las organizaciones con confianza y con una estructura para ello consiguieron rápidamente actuar y dar respuesta a la situación. Es muy importante crear con en relaciones. Creo que no hablamos suficiente de esas relaciones y también, bueno, pues la agilidad de poder rápidamente actuar con rigor y con confianza. Creo que la mayoría de sus historias, bueno, pues muestran la, las multiplicidades las múltiples facetas de estas relaciones sociales, de confianza y trabajar. Y
creo que las lecciones de las que hemos hablado nos lleven a, bueno, tener mejores, a llevar mejor a las evidencias a la gente y a las políticas. Y nos van a dar ahora Adrián Díaz, Giovanni, que nos dé algunas conclusiones. Y también a Andrea y a James, por favor, les pido que enciendan ahora los vídeos para, bueno, concluir. Y por favor, Adrian. Gracias, me han dado 5 minutos. Voy a intentar ceñirme a ello. Estoy desde Ottawa, Canadá. Aquí, bueno, pues trabajamos con los derechos de los pueblos indígenas. Me han dicho que hable, bueno, que dé algunas conclusiones. Primero, enhorabuena a todos, James, Andrea y, bueno, a todos por este proyecto. Creo que IDS ha tenido una gran inversión aquí. Si hubiéramos sí, fíjense, pensando hace 2 años y medio, cuando empezó la pandemia, pues no sabíamos que íbamos a tener una oportunidad como aquella de ver cómo podíamos rápidamente crear alianzas y dar respuestas. Nosotros sabíamos en ese momento que era algo grande, pero nunca habíamos pensado que hubiera podido ser así. Bueno, había abuelas que hablaban, que se acordaban de la mal llamada fiebre española. Y bueno, rápidamente nos dimos cuenta que estábamos ante algo parecido, no sabíamos qué consecuencias iba a tener, ni cuándo iba a acabar, ni cómo íbamos a conseguir aplanar esa curva. Rápidamente tuvimos 20 proyectos, 42 países y ahora vemos el poder de ese modelo, 250 publicaciones, muchas partes interesadas. La riqueza de estos debates precisamente es lo más importante. Nosotros no sabíamos dónde íbamos a llegar, pero sabíamos un par de cosas. Sabíamos que, bueno, avanzamos unos 3 años. Ahora decimos, bueno, sí tienes COVID, va. Y hace 3 años hubiéramos, o sea, lo decíamos con un tono completamente diferente. 2020 no lo interpretábamos así. Pero bueno, nosotros tuvimos ahí la oportunidad de capturar la importancia de la investigación, los problemas de las emergencias. Y nosotros queríamos capturar precisamente las cosas, cómo se investiga y cómo se puede apoyar esa investigación en un contexto tan complicado que quizá esperamos poder trasladar a futuras emergencias. Muchas gracias por esos proyectos tan fantásticos. Y ahora empezamos a ver, bueno, los impactos. Nosotros sabemos, bueno, ahora estamos empezando a ver los frutos de ese trabajo. Segundo, ¿por qué IDS quería, bueno, quería embarcarse en algo con tantos investigadores? Bueno, hemos estado hablando ya de toda la importancia del conocimiento local y las conclusiones, pero también la importancia de las reflexiones y un par de cosas. Lo más importante para nosotros era primero, que estamos intentando lanzar una nueva estrategia en el momento en el que empezó la pandemia. Queríamos ser más reflexivos, ver cómo se traducía el conocimiento y, bueno, aprovechamos la oportunidad para encontrar, pues, gente en el mundo como IDS que piensa a largo plazo. IDS, James, bueno, todos sus compañeros son gente que sabe más bien que mejor que nadie lo que significa traducir esos conocimientos a la acción. Y una cosa que, bueno, fue un problema y lo sigue siendo en parte en ese momento es que la dinámica entre cómo pasó de hiperlocal a otro nivel, cómo lo haces
porque si pasas de un micronivel a regional y a global, ¿cómo conseguimos hacerlo? Bueno, pues tenemos algunos problemas con el equilibrio, pero vamos mejorando. ¿Y cómo podemos asegurarnos que los investigadores y los socios pues pueden conseguir el apoyo que necesitan? Y no fue nada orgánico, no surgió eh, como algo natural, pero creo que Matías nos lo ha contado muy bien. Y bueno, creo que me he pasado de los 5 minutos, pero lo siento, voy a seguir hablando. Esta idea de la preparación institucional tiene que quedarse con nosotros. Tuvimos mucho éxito. Fue gracias a la alta capacidad. Nosotros respondimos de una forma enorme. Hubo una gran cantidad de confianza y flexibilidad en esta relación. Buscamos bueno, tuvimos que pensar lo que queríamos y dejar de lado algunas cosas también. Hubo muchos think tanks y muchos compañeros, organizaciones humanitarias y de otros tipos en los que podíamos confiar y en los que confiamos. Desde la salida de la COVID, vemos que hay una crisis de democracia, de desigualdad, o sea, la pandemia ha acabado, pero vemos que hay otros problemas. Seguimos utilizando lo que aprendimos en esta pandemia, como ya ha mencionado Matías. Otra cosa, las estrategias de compromiso y cómo se puede influir en las políticas. Hace 20 años en Canadá tuvimos el un brote que afortunadamente no llegó a pandemia. No hubo Zoom ni nada de eso, pero se cogieron todas aquellos datos y todos los informes y se supo que había que estar preparado para la siguiente pandemia. Algo sacamos. Y hay que pensar muy seriamente en el proceso y cómo poder mejorar los procesos en situaciones de emergencia. Bueno, nosotros no decimos que lo hayamos conseguido íntegramente, pero estamos aprendiendo y, como decía Helani, muy importante, incluso ante la desinformación, pues sigue habiendo esperanza. Tenemos que seguir aprendiendo y hay muchas emergencias en este momento, muchas crisis en este momento, desigualdad y de todo. Las emergencias no han acabado, así que seguimos teniendo que poner en práctica la mayoría de las conclusiones y de los hallazgos que hemos hablado hoy. Creo que lo dejo por aquí. Cuando lo más importante es intentar estar, bueno, a nivel hiperlocal, nivel nacional, pero intentamos tener, bueno, pues estar en todas partes a nivel global. Muchas gracias, gracias a todos y enhorabuena a todos los autores, a todos los equipos y también, sobre todo, a James y al equipo, sobre todo a James, que es la persona con la que he estado más en contacto todo el tiempo. Puedo decir mucho y creo que James es como nuestros patinadores olímpicos que desafían la ley de la gravedad con una gracia única y creo que esa sería la experiencia que he tenido con James, con Puppy, con todos, todos los del equipo. Muchas gracias. Y muchas gracias. Para nosotros ha sido fantástico trabajar con ustedes y esperamos, bueno, pues tener más oportunidades de trabajar
juntos. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Creo que no hay mucho más que podamos decir. Estamos fuera de tiempo, así que muchas gracias por estar con nosotros, por habernos escuchado y por haber entrado en los links. Muchas gracias. Si quieren saber más, regístrense. Y todo el mundo que tengan un buen día.